Mostramos el panorama económico nacional e internacional, con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles en este miércoles, cintura de semana. Saludos muy cordiales a usted que nos sintoniza fuera de nuestras fronteras. Gracias por estar en sintonía de Cadena Megavisión. Somos 3 canales a su servicio. Estamos, como siempre, cubriendo todo el territorio nacional. Esta mañana, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, comparte con nosotros una valoración general de temas que están relacionados con el clima fiscal que impera en el país y cómo este gravita también en los diferentes ambientes políticos nacionales. Quiero darle la más cordial bienvenida, ministro. ¿Cómo está? Gracias, Neto. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes y la amable teleaudiencia. La verdad es que siempre es importante estar en contacto con ellos para que sepan que las finanzas públicas del Estado son las finanzas públicas de la familia. Qué bueno porque vamos a tener la oportunidad también de despejar todas aquellas dudas que giran alrededor del tema fiscal y que obviamente, lo decía, gravitan en el ambiente político. Esta semana, por cierto, en Consejo de Ministros, la preocupación fiscal del país volvió a ser un tema de agenda, concluyendo en la imperiosa necesidad, entiendo, de impulsar una reforma fiscal integral, ministro. Se trata, como dicen algunos, de un ajuste tributario que, nos guste o no, debe ser cuanto antes consensuado por los diferentes actores del país, a fin que a futuro el gobierno no tenga limitantes para acceder a fondos disponibles, tal y como se lo ha advertido en este caso el Fondo Monetario Internacional, que parte de las recomendaciones que tuvimos del informe cuarto la vez pasada, pues lo analizábamos. Obviamente, para sumar a este análisis, vamos a evaluar también el diagnóstico general que tiene el Fondo Monetario frente a cómo en el país se tributa y se hace uso de los fondos públicos. Vamos también a conocer la opinión del ministro frente al reclamo que están haciendo las diferentes alcaldías por los atrasos que hay para la entrega o la preocupación que existe precisamente por la entrega del FODES a las alcaldías en nuestro país. También del análisis que se está haciendo a partir de esa recomendación del Fondo Monetario para reducir los salarios en algunos funcionarios, especialmente ministros, viceministros y jefes de departamentos del área pública. Así es que serán temas muy importantes que vamos a aprovechar a hablar, pero también, como siempre, vamos a plantearle 3 preguntas clave que nos van a ayudar a guiarnos a lo largo de este programa. La primera de ellas es la siguiente. Dice así: ¿existe o no en el país justicia tributaria? Yo creo que ese es un elemento clave, ministro, que nos va a ayudar a repasar un poco toda la parte que tiene que ver con el tema fiscal. La segunda pregunta dice así: ¿qué tan objetivas y realistas son las recomendaciones fiscales que hace el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué razón planteamos esta pregunta? Bueno, hay una serie de discusiones que generan alrededor del tema de cómo impulsar una reforma, si es a partir de una presión de ajuste fiscal que se puede hacer y de qué forma. La tercera pregunta que vamos a tener como referente en la discusión es la siguiente: ¿qué tan cerca o lejos está lograr un acuerdo para impulsar una reforma fiscal integral? Recuerden ustedes, amigos televidentes, que cuando conversábamos con el representante del Fondo Monetario Internacional, entre las recomendaciones, el primer punto de recomendación era lograr un acuerdo de carácter político, es decir, ponerse de acuerdo a ver cómo va a ser una reforma integral en el país. Esos son los 3 elementos claves que nos van a ayudar a poder desarrollar esta conversación, este análisis, con nuestro invitado, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres. Por supuesto, también usted es un invitado especial. Nuestros sistemas de comunicación están abiertos para que participe, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter que tiene disponibles para que usted pueda formular sus comentarios y preguntas a nuestro invitado. Ministro, ahí están planteados los temas. Antes voy a comenzar con lo que desde luego se está manejando así de una manera muy espontánea. Por ejemplo, las alcaldías de alguna manera están preocupadas por los comentarios que se han hecho en frente al tema de que el gobierno estaría en la disposición de pedir préstamos para poder pagar el FODES a la alcaldía, teniendo a la base de que no existe de alguna manera el dinero para poder cumplir esa asignación presupuestaria que por ley, por constitución, tienen las alcaldías en el país. ¿Es cierto esto? No, no es cierto. Mire, Neto,
El tema de las alcaldías es un tema que realmente de antemano le pido disculpas a los alcaldes. Este mes de julio fue un mes muy especial. Pagamos alrededor de 120 millones de dólares en letes que teníamos que pagar y más de 130 millones de dólares en el servicio de la deuda externa. Realmente fue un mes de veras agotador y pienso que las alcaldías que siempre se les paga antes del día 10, ahora nos retrasamos y es cierto, les pedimos disculpas, pagamos hasta este lunes, hace 2 días pagamos. Quiero decirles a los alcaldes que esto fue un caso muy especial. Nosotros creemos que eso no se va a volver a suceder, pero la misión del Ministerio de Hacienda dentro de la selección de los gastos a realizar es priorizar el pago de la deuda externa. Yo no puedo darme el lujo de que el país caiga en un default o en un impago. Me parece inaceptable que la imagen del gobierno local se vea afectada por incumplimiento del gobierno central, decía. Bueno, yo creo que no es tan así, tan radical como dice Robertillo. Yo pienso que sí, un retraso ocasionalmente en este mes no es que eso vaya a reflejar los problemas financieros o los problemas que tienen los gobiernos locales. Los mismos problemas que tiene el gobierno central los tiene en su municipio los diferentes gobiernos locales. Yo soy tecleño y siento de que la obra que está haciendo el nuevo alcalde está llena de entusiasmo y naturalmente que él quisiera hacer más y la población le exige más, pero las limitaciones de recursos así son, ¿verdad? ¿Reconoce, ministro, este día en el programa usted que si no se le pone atención esto se puede desbordar desde el punto de vista de que hay también otras demandas? Por ejemplo, la presidenta de Comures, Milagro Navas, decía de que el retraso ahoga las comunas más pequeñas que no tienen otros ingresos. Localidades no han podido cancelar, por ejemplo, a proveedores de distintos servicios. Y hacía una reflexión que han hecho, algunos alcaldes le han hecho a ella la demostración desesperada que tienen, al grado de que habían pensado algunos hasta cerrar las fronteras, cerrar aeropuertos, ¿verdad? A efecto de manifestar esa desesperación que tienen. Doña Milagro, como representante de Comures, ella debe de reflejar el pensamiento de todos los alcaldes. Y como le digo, para mí ese es un tema que creo que difícil que se vuelva a dar, pero naturalmente que los alcaldes deben de saber valorar que parte del problema es la no aprobación de la deuda de corto a largo plazo. Antes el gobierno no necesitó de préstamos para poder cumplir con este compromiso, ministro. Cada día las necesidades son mayores, Neto. Y como le repito, es la primera vez que nosotros pasamos desde el primer trimestre del año pasado sin canjear la deuda de corto a largo plazo. Ahora, naturalmente que en la medida en que pase más, el Estado se verá ahogado en sus gastos y los riesgos se verán florecer. Por eso es que urge llegar a un acuerdo con el principal partido de oposición, con Arena, que se sumen los partidos pequeños y al sumarse de común acuerdo podamos establecer lo que el fondo ha recomendado, un buen pacto fiscal. Ahora, me llama la atención que usted dice que le mintieron los funcionarios cuando los funcionarios están obligados a decir la verdad cuando hacen su juramento, ¿no? Ay, Neto, todos estamos obligados a decir la verdad. Yo quiero decirle de que este es un gobierno en donde las finanzas públicas las pueden tener en la página web del ministerio. Es la primera vez que yo veo eso. Yo que he trabajado con la economía nacional, antes conseguir un programa monetario o un informe del Fondo Monetario se necesitaba tener especialmente buenos contactos para lograrlo tener. Ahora todo lo tiene en la página web y ahí está transparente en la página del ministerio. El mes de julio fue un caso muy excepcional, de veras muy excepcional, a tal grado de que le comentaba a mis colegas
a mis colegas ministros que yo pude asegurar el mes de julio hasta por ahí como el 20 de julio. O sea que fue un mes muy difícil que nosotros esperamos que no vuelva a suceder, en primer lugar porque las cantidades no son tan grandes a pagar y en segundo lugar porque el problema de los 1.200 se tiene que resolver. Hablando precisamente de medidas de ahorro, de austeridad, ha salido al debate mediático esta propuesta de poder reducir los salarios a los ministros, viceministros y altos jefes dentro del área pública. Usted pidió al Fondo Monetario precisamente ayuda para poder llevar a cabo esta medida. Bueno, yo creo que la Lourdesita de la prensa gráfica dice la verdad, pero no la dice bien. Nosotros siempre examinamos el gasto porque es parte de toda la problemática que tenemos. El año pasado hicimos un estudio que lamentablemente nadie se ha detenido a verlo, y es el gasto que el país tiene en seguridad, lo hizo el Banco Mundial. Ahora le pedimos al fondo que hiciera un estudio sobre el gasto en remuneraciones y salieron cosas verdaderamente alarmantes, ¿verdad? Ya lo vamos a comentar. Ahora se refiere al escalafón que fue punto de honor en el estudio claro, y recomendatorio. Claro, pero no solo al escalafón, sino que a la parte de remuneraciones que tiene el Estado, que va más allá de las mismas posibilidades que un país como el nuestro tiene. ¿Cuánto gana un ministro? $2.800, eso es lo que ganamos, ¿verdad? Y no está ahí el problema. No está ahí el problema. Por ejemplo, los escalafones. Los escalafones son, yo siempre voy a utilizar la misma palabra, perverso. Nosotros en el año 2013 pensamos que se debería renegociar el escalafón y le dijimos a la ministra de Salud en ese tiempo, renegocia el escalafón, no puede ser que se pague al 8% de interés compuesto. Cada año se va incrementando el 8%. ¿Cuánto debería de ganar un ministro a su criterio? Bueno, yo le quiero decir que lo que yo ganaba antes era sustancialmente mayor que eso. ¿Cuánto quisiera ganar ahora, ministro? No es cuánto quisiera ganar. La verdad es que esa es la estructura salarial que tienen. Oh, magnífico. Yo creo que ese no es el problema. Pero el debate ya está, hay que hacer algo. Claro, el problema, y le quiero decir que yo quisiera, por ejemplo, poner un tope a los salarios del sector público. Yo quisiera que, por ejemplo, nadie ganara más de $6,000. Si nosotros cortamos todos los sueldos a $6,000, y ahí están el montón de médicos y funcionarios del Ministerio de Salud que van acumulando ese escalafón, y eso tendríamos un ahorro de casi $9 millones en el año. Pero no solo los médicos, porque los médicos son necesarios. Claro. Hablemos de funcionarios, porque yo creo que hay no gente que gana más de $3,000, ministro. Neto, no estoy hablando que no son necesarios, estoy hablando sobre la base de lo que el país puede pagar, de lo que el país en compensación a todo el sector público paga. ¿De qué les sirve a los alcaldes seguir peleando por aumentar el FODES si el país ya no puede pagar más que eso? Entonces, ahora resulta que tenemos que tener los pies en la tierra, racionalizar y ver qué vamos a hacer para los próximos años. Pero me está vendiendo esta mañana un país no tan, digamos, con saldos rojos, un país prácticamente quebrado. Yo no le estoy vendiendo un país quebrado, Neto, esa es la apreciación suya. Sí, yo perdón un poco que le interpreto así cuando me dice, todos tienen que entender que no pueden pedir más porque no hay para pagar más. Yo lo que le quiero vender a usted y a la ciudadanía es que el país no puede tener un nivel de gastos como el nivel de gastos que hoy día pretende mucha gente tener. Eso no se puede. El vocero presidencial Eugenio Chicas dice que desde Arena se están haciendo propuestas para recortar programas sociales, aumentar el IVA, quitar subsidios y otros aspectos que tienen que ver con los programas sociales. Pregunto, ¿esta es una recomendación que les ha hecho el Partido Arena? A ver, yo no quiero desmentir al secretario de Comunicaciones. Yo he estado en las reuniones con el Partido Arena y hasta ahora no hemos empezado a ver ninguna de las medidas.
yo les he pedido a la comisión que está conformado por los 3 funcionarios de Arena, don Donato Vaquerano, el diputado Romero y doña Milena, doña Lorena, el secretario Lorenzana y yo, y hasta ahora no hemos hablado de ninguna medida. Quiero decirles de que el presidente, una de las causas por el cual pidió en el Consejo de Ministros de esta semana racionalizar las remuneraciones es justamente para proteger el gasto social. Y él les decía, miren, si para efectuar un programa social necesitamos gastar más en remuneraciones, pues deben de valorar de veras el gasto en remuneraciones. Lo que interesa es lo que le llega a la gente en programas sociales, eso es lo que interesa, mejorando la calidad. El presidente fue muy contundente en eso, fue muy serio. O sea que la racionalización de las remuneraciones es una política del gobierno. Yo no he oído que el partido de Arena pida el IVA y quitar los programas sociales. Los economistas de derecha, liderados por Fusades, ellos sí recomiendan el IVA. Usted que ha tenido a don Mauricio Chusí, y él dice que recomienda el IVA. Don Luisito Membreño recomienda el IVA. Entonces, yo creo que el IVA, más tarde que temprano, fíjese cómo se lo digo, se tendrá que tocar, pero antes de que tocar el IVA, hay que primero racionalizar los gastos, ver el tema del impuesto al patrimonio, que es el impuesto que quitó el presidente Cristiani al solo llegar a su gobierno, y que de alguna manera El Salvador es el único país que no tiene impuesto al patrimonio. Creo que eso es una reivindicación de equidad de los tributos, porque se necesita más progresividad en el manejo de los impuestos y no regresividad como lo da el IVA. Cuando se piensa en el IVA, primero hay que pensar en los programas compensatorios para la clase más pobre, la clase que se va a ver afectada. Nosotros siempre hacemos estudios y nosotros trabajamos... Dejar de lado el precio del canasta, de los productos de la canasta básica, podría ser una medida. Hay varias alternativas. Una es tener IVA diferenciados. Otra es exonerar la canasta básica, digamos, los útiles, los medicamentos, puede ser otra. Y otra pudiera ser compensarle a aquellas personas más pobres a través de la tarjeta solidaria lo que ellos consumen que tiene IVA. Yo quiero decirles de que yo soy del parecer que no deben haber muchas exenciones en el tema del IVA, porque las exenciones dan lugar a evasiones, y parte del problema que se tiene hoy día es que aquel que evade el IVA no es un evasor, es un ladrón. Sumo otro elemento a este análisis, ministro, con usted, que tiene que ver con el presupuesto que se le asigna a la Fiscalía General de la República. El fiscal se quejó que hoy, en este contexto de necesidades, grandes necesidades que tiene, el presupuesto que se les está asignando es pírrico. Pírrico e indigno, dijo. Indigno. Indigno. Bueno, yo no diría que el esfuerzo que hace la población de pagar los gastos de la Fiscalía es indigno. Yo diría que cualquier esfuerzo que hace la población de pagar sus impuestos y de asignársele a la Fiscalía siempre es digno, el sacrificio de la población siempre es digno. El pago de los impuestos de aquellos que son cumplidores lo hacen dignamente. Entonces yo no diría, puede ser pírrico como dice, pero indigno no lo creo. Yo pienso que el fiscal es nuevo, tiene todo el entusiasmo debido, a la Fiscalía se le ha mejorado notablemente, a la Fiscalía el Estado ha asumido un préstamo grande para que tenga sus propias instalaciones, sus propios laboratorios. Cuando se habla también de hacerse ajustes pertinentes, la población critica muchísimo el mal gasto o el gasto que se hace, por ejemplo, en recursos, en la compra de vehículos, por ejemplo. Ese es otro tema que me parece que es importante que no desaparezca de la sana intención que tienen de poder lograr ahorros. Aquí hay instituciones que hacen apuestas para comprar vehículos que no le bajan de $50,000. ¿Por qué razón? Bueno, yo quiero decirles de que ahora tengo
muy fresco todo esto, porque como estamos en el análisis de los dos elementos. Primero, la negociación con Arena para ver dónde se hay ahorros. Porque creemos nosotros que primero debe ir los ahorros y después el tema de los ingresos. Y también estamos formulando el presupuesto del año entrante, que va, como le digo, bien justo. Entonces, en el tema de los vehículos, nosotros creemos que se debería evitar comprar vehículos. Por ejemplo, hay instituciones, no voy a mencionar sus nombres, hay algunos bancos y otras cosas que compran camionetas grandes y deberían comprar sedanes de 1,600 centímetros cúbicos, si es para andar en la ciudad, ¿verdad? Un presidente de una institución descentralizada debería andar ahí. ¿Usted lleva 2 periodos en el gobierno? ¿Ha cambiado vehículo usted? No, en el Ministerio de Hacienda no se ha comprado en 7 años un solo vehículo. Se compró un vehículo que lo compraron y con todo mi disgusto, porque lo compró el programa de apoyo a las municipalidades con el préstamo del Banco Mundial. Lo compró nuestro querido amigo el Negro Galván y le protesté que por qué había comprado ese vehículo. Pero al final de cuentas era un programa nuevo. Pero nosotros en el Ministerio de Hacienda no hemos comprado vehículos. ¿Sigue con el mismo vehículo? Con los mismos vehículos que encontramos hace 7 años. Es decir, usted tiene que predicar con el ejemplo, ¿no? Le quiero decir que yo uso la camioneta que me heredaron los hijos del presidente Saca, que es del año 2003, y la cuido mucho. ¿Verdad? La cuido y ahí está. Le agradezco muchísimo nuevamente, gracias por mi parte. Esto es todo por hoy, los espero en radio, 6 de la tarde, muy interesante con el análisis político de la semana en radio. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Mostramos el panorama económico nacional e internacional, con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico.